Montserrat, pues también pinturas de la época donde uno ve que el cerro quedó reducido a roca viva, el cerro quedó acabado. Más bien ahora, pues que han pasado los años, que dejamos de cocinar con leña, pues que dejamos de cortar madera en el cerro, y que mal que bien se sembraron unos árboles, tal vez no los ideales, pues eran muchos pinos y eucaliptos, pero entre todo eso, esos pinos y eucaliptos han crecido, acá hay sobre todo eucalipto, y pues el suelo poco a poco se va volviendo a formar, van empezando a nacer de nuevo plantas. Hay unos sectores acá donde el bosque nativo está volviendo a llenar el sotobosque, entonces pues es chévere ver cómo, a pesar de todo el daño que hicimos, pues la naturaleza se va recuperando. Este es como un buen ejemplo de qué pasa si uno deja pues unos cerros por ahí unos 40, 50 años pues más tranquilos, sin hacer de tantas cosas. De todos modos hay unos pedazos fértiles, este es uno, y son muy buenos para empezar nuestro tema del día. Vamos a hablar de las plantas de la roca. Yo decía que pues siempre que pienso en las plantas también pienso un poco en la economía de ellas. Nosotros pues pensamos en nuestras propias economías, en el dinero, en las cosas que necesitamos, en si estamos ahorrando, si no, si gastamos o no. Pues las plantas no tienen un banco, ni tienen dinero, pero sí tienen unas necesidades. Ellas pues necesitan tomar agua y necesitan conservarla dentro del cuerpo. No pueden dejar que el sol se la saque toda, porque pues si se la saca toda se mueren. No hay vida sin agua, y pues las plantas más que nosotros pues tienen muchísima agua, son 90% agua. Y además de eso, las plantas necesitan comer, las plantas necesitan nitrógeno y necesitan fósforo, necesitan potasio y necesitan pues elementos en menor cantidad. Ellas usan calcio, usan el boro y muchos otros elementos pequeños. Entonces, pues si no tuvieran todo eso, las plantas no podrían crecer. Y esa es la riqueza de las plantas, poder llegar a un sitio donde haya mucho o donde haya poquito y poder vivir de eso. Entonces vamos a descubrir pues cómo, así como cada ser humano tiene sus propias estrategias económicas, también las plantas las tienen. Yo digo que esta parte donde vamos a empezar es la parte un poco de la abundancia, ¿no? Cuando uno va a tener una huerta, como la que hay acá detrás, siempre procuramos que la tierrita sea negra, que sea buena, que sea fértil, y casi que ahí viene todo nuestro conocimiento de cómo sembrar plantas. Siempre pensamos en que sea fértil. En ningún momento se nos ocurre pensar que puede que haya una planta en el mundo que no le guste el suelo fértil. Y cuando lee un libro sobre huertas o sobre jardinería, le dicen a uno, entonces los suelos ácidos no son buenos, es mejor equilibrar el pH, échele cal al suelo para que el pH esté equilibrado, y ahí es donde mejor se le dan las zanahorias y las cebollas y las demás plantas. Y de pronto en ningún momento se nos ocurre pensar que hay plantas que no les gustan los suelos neutros, sino que prefieren algunos suelos alcalinos, y otras, muchísimas plantas en Colombia prefieren los suelos ácidos. Sí, a veces no pensaría que hay plantas que no les gusta vivir en la abundancia, que de hecho necesitan un poco la escasez para poder vivir. Entonces hoy vamos a conocer cuáles son algunas plantas de la abundancia, pero nuestro tema del día son las de la roca, y en la roca no hay mucha comida, en la roca hay más bien escasez. Vamos a ver cómo logran vivir ahí encima. Entonces, a ver, ¿cuál conoces? Esta parece uchuva. Sí, es muy bien, esa es una uchuva. Y la uchuva es un muy buen ejemplo de una planta que necesita suelos fértiles. Ustedes nunca van a ver una uchuva creciendo encima de una piedra, o si lo ven, la planta va a crecer miniatura, se nota que no tiene los recursos para crecer. Si les miran la hoja de una uchuva, ustedes notan que es flexible. Son hojas también que se dejan doblar fácilmente. Miren esta de acá, esta de hojas redondas, le dicen la capuchina, es una planta de huerta. Calabaza. La calabaza que está acá, y fíjense que todas tienen estas hojas que, pues grande y pequeño es algo muy relativo. Pero digamos, para lo que vamos a ver hoy, son hojas grandes. Cuando una planta crece en un suelo muy fértil, se puede dar el lujo de tener hojas grandes. O en un sitio húmedo también. Entonces las hojas empiezan a crecer de tamaño.
Los bebés de las plantas, por ejemplo un árbol bebé, un sangregado bebé, un cajeto bebé, casi siempre empiezan a crecer debajo de otros árboles. Y cuando ustedes los ven creciendo, ustedes se van a dar cuenta que tienen las hojas más grandes cuando son niños, digamos árboles jóvenes, que cuando son adultos. Porque cuando están en la sombra a la sombra de los otros árboles, las hojas más grandes les sirven para captar más luz en la sombra del bosque. Pero a medida que el árbol crece y las hojas ya llegan directamente a recibir la luz del sol, sin ningún otro árbol que esté por encima de ellos, los árboles van reduciendo el tamaño de la hoja. Y le parece uno curioso, uno pensaría que a medida que un árbol es más grande, las hojas se van a volver más grandes, pero es al revés en la mayoría de los casos. Cuanto más grande el árbol y ya sale más, las hojas se van empequeñeciendo. Y eso es porque las hojas grandes son caras. Mantener una hoja de este tamaño es costoso. Y además tiene problemas para la mata, pues requiere más material para fabricarlo que una hoja pequeña. Y la otra cosa es que estas hojas grandes tienen más superficie expuesta, y cuando tienen más superficie expuesta les da más el sol y el viento sopla más sobre ellas y entonces pierden más agua. Quiere decir que este es un modo de vida lujoso donde la mata está consumiendo muchos nutrientes, produciendo hojas muy grandes, pero para poder mantener eso también está perdiendo mucha agua y está pues gastando el alimento del suelo. Entonces solamente funciona donde hay abundancia de agua y abundancia de un suelo fértil. Y casi todas las plantas que nosotros nos comemos, como las espinacas, las acelgas, las lechugas, hacen parte de esta categoría. Realmente en una huerta nosotros tratamos de reproducir esto. Esta mata, ¿sí la conocen? La de las campanitas como anaranjadas, la mermelada. No es nativa de Colombia, esto es nativo de Ecuador, de Perú, tal vez. Y es una planta que está asociada con ecosistemas bastante secos, como de cañones secos andinos, donde no llueve mucho, donde el suelo no es tan fértil. Y claro, cuando la ponemos en un suelo negro, pues se da divina y crece exuberante, pero no lo necesita. Uno también puede ver mermeladas que crecen en suelos más pobres y de todos modos se dan bien. Fíjense el tamaño de la hoja. Comparen una hoja grande y una hoja pequeña. Entonces, esa es una de las estrategias que usan las plantas cuando están acostumbradas a crecer en suelos más pobres, es ir reduciendo el tamaño de la hoja. Este arbusto de la hojita larga que está acá detrás mío, este que está acá, se llama un ayuelo. Podría uno decir que de todos los arbustos de la roca, pues que se puede encontrar uno, este es uno de los mejor adaptados a crecer en una roca. Porque, pues para empezar, las hojas son, de nuevo, no son tan pequeñas como la mermelada, pero son hojas más pequeñas, por ejemplo, que la capuchina, más pequeñas que las hojas de calabaza, más pequeñas que las hojas de un uchuva. Son las hojas relativamente pequeñas. Y la otra cosa que tiene especial es que fíjense, ahorita pueden pasar la hoja entre ustedes, fíjense que la hoja es brillante. Si ustedes meten esa hoja dentro de un cuaderno, ustedes se dan cuenta que eso brilloso que tiene es como si fuera un pegante, es una laca, como un barniz que tiene. Y eso hace que le protege a la mata para no perder agua cuando sopla el viento. Entonces hay plantas que tienen estrategias para no gastar tanta agua. Esta otra hoja pequeñita que tengo acá, fíjense que es más pequeña todavía que la del ayuelo. Es casi tan pequeña como la de la mermelada. Es la hoja del ciro, que es este arbolito redondo que está acá. El ciro también puede crecer sobre una roca, en un sitio donde hubo minería o donde hubo una cantera, donde el suelo está muy erosionado, en las zonas más secas de la zona de Bogotá, por allá en Suezca, o en estos cerros que quedan ahí cerca de la laguna de la Herrera, que son resecos, por allá por Mondoñedo. Esa es la región del ciro. Y el ciro tiene la misma estrategia, tiene hoja muy pequeña y fíjense que tiene el mismo pegante encima. Botánicamente, este y este no tienen nada que ver, son familias botánicas muy lejanas. La una, este es de la familia de margaritas y los frailejones, el ciro. Y este de acá es una familia que se llama las sapindáceas, que es la familia de unos árboles que les dicen jaboncillos. Son familias bien lejanas, pero uno nota que vivir sobre una roca hace que este y la planta de mermelada de alguna manera tengan un look parecido.
Entonces un buen truco de jardinería es que si ustedes van a plantar algo en una finca que sea seca, entonces ustedes digan acá llueve muy poco o el suelo es muy malo, todo crece pequeño y se ve reseco y hay muchas piedras, traten de buscar siempre las hojas más pequeñas. No, por eso es que fracasa sembrar. En muchas fincas dicen, no, sembré un yarumo que tiene las hojas así gigantes, helechos arborescentes y anturios y nada me funcionó. Los yarumos acá no. Eso sería, no, nada que ver. Acá nunca hubo yarumos y en las cornisas actuales del suelo uno los puede sembrar y medio tener. Por ejemplo, miren que allá hay uno porque crece en ese rincón donde le añadieron tierra y todo. Y ahí puede que crezca, pero es tal vez el único sitio de todo el terreno donde puede prosperar. Entonces listo, esta es como la pequeña introducción y ahora si seguimos por este lado podemos empezar a ver las plantas de la roca.